Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están todos? Espero que tengan un buen provecho del evento. Mi nombre es Julio. Voy a hablar con ustedes un poco sobre automación. Espero que el acento no sea tan mal para todos. Hoy, esta es mi primera charla en AWS España, oficialmente. Estoy viendo, pero tengo más de 5 años en AWS como empleado y más de 10 como cliente. Entonces ya conozco bien muchos papeles y desafíos que ustedes tienen al desarrollar este tipo de automación y bastante experiencia con clientes en todo el mundo haciendo eso. Mi rol es de evangelista o developer relations, so my job is to hablar con ustedes y espero que pueda traer algunas nuevas perspectivas e ideas sobre automación. En Amazon nosotros tenemos, como se dicen, teams de 2 pizzas, ¿sí? Y eso quiere decir sobre el tamaño de los equipos y también mucho sobre el tamaño de las aplicaciones, ¿sí? Y porque todo este tema de automación y mucho que voy a hablar de microservicios, en verdad no está tan relacionado con escalabilidad de la empresa cuanto con escalabilidad del software, ¿sí? Porque una cosa está siempre relacionada con la otra. Todo bien que con pizzas americanas se puede alimentar mucha gente, pero normalmente son como 10, 15 personas, porque cuando un equipo o un software llega a un cierto tamaño, a una cierta complejidad, se dice mucho que cuando se añade más una persona, se aumenta el tiempo al invés de se reducirlo, ¿sí? No siempre aumentar los equipos y aumentar los sistemas son una solución viable. Normalmente la idea es lo contrario, es hacer más decomposiciones y reducir y tornar las cosas un poco más gerenciables. Por eso que decimos que en Amazon los teams son que se puede alimentar con 2 pizzas. Y eso pasa mucho tiempo. Eso, por ejemplo, es una imagen que Werner publicó en 2016, pero es la situación de Amazon en 2018, de dependencias, de servicios. Cada punto es un servicio que habla con otro. Entonces, piensen en la complejidad de hacer despliegues e integraciones con una situación como esa. Y eso no es exclusivo de Amazon. Eso, por ejemplo, pasa en muchos clientes. Hoy, ustedes conocieron a Adrian Crockford, pero antes de Amazon trabajó en Twitter y en muchas charlas y conferencias tienen situaciones parecidas, por ejemplo, con ese tipo de imagen que ilustra también los diferentes servicios y cómo la tendencia de escalabilidad en empresas y la tendencia de ingeniería de software en general es de decompor servicios y hacer cada vez más servicios menores a invés de grandes aplicaciones. Eso tiene todo a ver con la parte de automación, porque piensa que en Halo son como centenas de servicios en Netflix, en Twitter y en muchos y muchos clientes lo que vemos son esos. Cuando hablábamos de servicios en los tiempos de arquitecturas orientadas a servicios, que no es más que otro nombre, la diferencia es la cantidad y granularidad de servicios que hoy hablamos de ser más servicios cada vez más y cada vez más chicos para que se pueda herenciar de manera efectiva cada una de esas partes, ¿sí? Espero que se quede claro para todos, pero si no hay alguna cosa que no se entiende bien, podemos hablar, puede levantar las manos, no hay problema. Y espero que sí y que podamos conversar un poco más sobre ese tipo de cosas. Bueno, ¿y qué efecto colateral, qué consecuencias este tipo de cosas tienen? Por ejemplo, en 2014 en Amazon, que son los números más recientes que tenemos públicos, fueron como 50 millones de deployments por año, ¿sí? Pensando solamente en entornos productivos. Entonces, si hace un promedio, son un despliegue a cada segundo y medio, más o menos, en producción. Y piensa que son despliegues en decenas de millares de servidores al mismo tiempo en producción en un sitio tan complejo como Amazon y otros como los clientes que he mostrado. Entonces, eso no es posible hacer nuevamente manualmente, ¿sí? No se puede más hacer como hacíamos antiguamente. Y eso es
La manera de implementar, de hacer con que eso se torne posible, es con infraestructura como código. Entonces, si tenemos la necesidad de crecer, como todos pienso que quieran crecer, eso lleva a necesidad de decompor aplicaciones y la necesidad de decompor times de equipos. Y equipos, eso también es extremadamente necesario. La parte de infraestructura como código. Eso quiere decir que no vamos a tener más esta persona, ¿sí?, que hace todo manualmente, sabe dónde son los cabos y saca de un lugar y mete el cabo en otro lugar y las cosas acontecen. Eso tiene una tendencia a pasar cada vez de manera más automatizada, ¿sí?, como una entrega para que se pueda reducir cada vez más el tiempo de requerimiento que entra hasta aplicaciones que salen. ¿Sí? Porque hay dos, en toda organización de software hay dos fuerzas compitiendo. Hay la gente que trabaja pensando en el cliente y que tiene voluntad de hacer el máximo posible y hacer los máximos testes e innovaciones tan rápido cuando se pueda, y la gente que se preocupa en que todo se quede seguro, estable, mantenible, y que cada mudanza, cada cambio puede ser un problema. Entonces tenemos que pensar cómo hacer esta cosa de automatizar toda la entrega, pero de manera que se mantengan los criterios de disponibilidad, que sea sencillo, que sea repetible, portable, escalable, con bajo costo, y todo lo que gusta el negocio, y todo lo que gusta a las dos partes, ¿sí? Para que se pueda hacer todo lo que se gusta del pensamiento de agilidad, y todo lo que se gusta también del punto de vista de seguridad y estabilidad para el negocio, con todas las reglas, por ejemplo, que ustedes tienen de gestión corporativa, como auditoría, como cosas así. Entonces, eso siempre es un tema muy importante. Y voy a hablar de muchas herramientas y muchas maneras de hacerlo, porque eso no es lo mismo para todos. Cada uno tiene su entorno, su empresa, sus proyectos y maneras diferentes de pensar. Y por eso tenemos muchos y muchos servicios, ¿sí? Como vieron hoy, casi 100 servicios para todo tipo de mecanismos de TI, ¿sí? Con todo tipo de entorno. Y el primer que me gustaría hablar sobre este tema de entrega continua es CodeStar. Ustedes probablemente conocen los servicios Code, que son los componentes de CodeStar. Entonces tenemos Code Commit, que hace repositorios Git como un servicio. Tenemos Code Build, que hace parte de Build Servers como servicio. Tenemos Code Pipeline para hacer el flujo de despliegues. Tenemos Code Deploy para hacer el deployment en cada entorno, como con testes y todo ese tipo de cosas. Entonces, CodeStar es un proyecto como un paraguas que cubre todos esos servicios Code, y que puedes de manera muy sencilla hacer un Start Project y elegir sus tecnologías de preferencia. Y aquí mira que no son solo diferentes lenguajes como Ruby, Java o JavaScript o Python o .NET, pero también diferentes tipos de entorno. Por ejemplo, hoy hay una fuerza muy grande, vamos a hablar más de eso, de todo el tema de serverless, de usar Lambda, API Gateway, DynamoDB y otros servicios gerenciados para que no tengas que manejar tanto la parte de servidores, porque eso es importante para muchos clientes. Entretanto, para otros es muy importante sí la parte de los servidores. A veces eso es que manejan, a veces ustedes tienen su propio framework web o quieren conocer bien y manejan bien toda la parte de DevOps y automación. Por eso que aquí, por ejemplo, en Node.js puede elegir en ejecutar Lambda sin servidores, o en Beanstalk con servidores, o en S2 directamente manejado por la aplicación web y cosas así. Entonces, cada tipo de entorno va a ser un poco diferente, pero que hace CodeStar es muy parecido. Él va a hacer todos los pasillos desde el source en Code Commit hasta el deploy en la herramienta, en el entorno que es más adecuado para ustedes, y la parte de monitoreo y todo lo que se necesita para que cuando se haga un push en un Git commit y
y git push en code commit, automáticamente eso dispara el pipeline que hace el build, el test y todos los pasillos que tengan. A veces son lenguajes como Java que tienen que compilar, esperar mucho tiempo, después hacer los testes automatizados, después los paquetes para servidores de aplicativos diferentes a veces y después hacer el despliegue. Todo eso se puede automatizar con las herramientas de CodeStar, ¿sí? Pero una vez, eso puede ser que para muchos sea el ideal, pero a veces se quiere más control de entorno y cosas de ese tipo. Y que me gustaría mostrar es que eso está todo disponible. Por ejemplo, vamos a hacer un dive in, nos a profundizar en Elastic Beanstalk un poco. Porque una vez que CodeStar acaba su servicio, tiene aquí la dirección de tu aplicación y todo listo, pero es importante conocer qué pasa en una capa abajo. Eso es un tema que siempre pasa en AWS. Mucha gente gusta trabajar en una capa más abstracta, donde solo quiere hacer git push y listo. Hay gente que quiere manejar sus containers, hay gente que quiere manejar sus instancias, hay gente que quiere manejar sus tarjetas de red, FPGA y GPUs, y nosotros tenemos el servicio adecuado para cada uno de estos. Por ejemplo, una vez hecho el despliegue en CodeStar, ya tiene tu aplicación lista, pero puede ser interesante conocer más de dónde se queda en ejecución. Por ejemplo, en Beanstalk, ustedes tienen las preferencias de despliegue, por ejemplo, para decir cómo quiere hacer deployment. Por ejemplo, puede hacer todas las máquinas de una sola vez, o toda vez con un pequeño porcentaje en una cantidad fija por vez, o inmutable, que va a crear un entorno nuevo y después cambiar todo el tráfico para un entorno nuevo, a invés de hacer cambios en un entorno existente. Entonces, ese tipo de cosas se puede configurar en mínimos y mínimos detalles, eso que me gustaría mostrar. Y seguro que no se necesita usar todas las partes. Por ejemplo, Beanstalk hace deployment como eso. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere hacer deployment immutable, pero no quiere usar CodeStar porque tiene otro repositorio de código, o otro servidor de build, otro servidor de flujo, o usted tiene sus propios shell scripts para manejar despliegues, puede todavía usar deployments con las herramientas de Beanstalk, porque todo lo que se hace en Amazon, todo lo que se hace por estas pantallas que estoy mostrándoles, puede hacer también por la línea de comando o por la API o puede automatizar de diferentes maneras. ¿Sí? Y una vez hecho despliegue, no es una cosa que solo va y ya está. Tener las opciones de controlar cuándo eso ha pasado, qué entorno tiene cuál versión, hacer el rollback de versiones antiguas o hacer despliegue de versiones nuevas de manera muy sencilla. Y muchos entornos no te dan tanta visibilidad y posibilidad cuanto Beanstalk. ¿Sí? Beanstalk tiene, usted puede definir en archivos de configuración que llamamos de EB extensions, otras propiedades y recursos de Amazon, por ejemplo, como tablas de DynamoDB o alarmas de CloudWatch. Todo eso puede ser añadido en estos archivos de configuración que son como código, están junto con tu aplicación, y una vez que hace el git push, todo el entorno de Beanstalk va a ser creado de acuerdo con las configuraciones que tienen declaradas aquí. Entonces, con eso puede hacer no apenas la arquitectura que tiene Beanstalk predefinido, pero las extensiones, si quieres añadir un cache en memoria o una base de datos diferente o cualquier otro tipo de entorno que quieras construir, esto es posible con estos mecanismos de extensión. ¿Sí? Y esto es muy importante para crear nuevos entornos y hacerlos de manera confiable. ¿Sí? Por ejemplo, imaginen en Netflix, que tiene como en tiempo de horario máximo de utilización, solo Netflix llega a ocupar más de 35% de todo Internet de Estados Unidos en downstream. Entonces, eso es
y es un cliente. Entonces, miran que no pueden, ellos y muchos otros clientes que tienen condiciones parecidas no pueden tener un entorno productivo, ¿sí? No es un entorno, una cuenta de AWS. ¿Sí? Tienen muchos entornos productivos, muchas cuentas de AWS para manejar. Y con infraestructura como código pueden hacer cosas como eso. Este es un ejemplo usando las herramientas de Netflix. Es una demostración de cómo ellos hacen failover. Esta Visceral es la herramienta de visualización, pero miren que la tasa de errores va se elevando y recibiendo más errores, y cuando llegan a un limiar que es el máximo posible, pasan a enviar tráfego para las otras regiones de AWS que usan. En este caso es de US East, haciendo un failover para US West West y US E1. Y después, automáticamente, cuando las cosas vueltan al normal, pues ellos hacen el cambio de tráfego de vuelta. Entonces, para tener ese tipo de flexibilidad, es muy importante tener esa capacidad de declarar el código en infraestructura dentro del código junto con tu aplicación, y después de hacer el despliegue en cuántos entornos se necesita, y eso tanto para despliegues como para otras situaciones. Por ejemplo, cuando tiene un disaster recovery o una necesidad o un problema y quieres hacer un nuevo entorno y manejar tráfico de manera más sencilla, eso es muy conveniente. Y en particular, seguro que hay muchas herramientas para hacer ese tipo de cosas. Netflix tiene muy buenas y todos open source. A quien gusta ese tipo de cosas, mira después en Netflix OSS. Pero una cosa que no se necesita ser tan grande para pensar es cómo hacer deployments sin parada, ¿sí? Porque muchas veces no se puede parar tu infraestructura para hacer un despliegue, ¿sí? Muchas empresas pueden hacerlo anoche o en fines de semana, pero muchos otros que tienen interfaces públicas no se pueden hacer al lujo. Entonces, es muy común estrategias como Blue-Green Deployments. Cuando hablamos de Blue-Green, normalmente que tenemos es un entorno verde y un entorno azul y un router que direcciona el tráfico. Entonces, al invés de cambiar y hacer deployment en los mismos servidores, hace un despliegue en nuevos servidores, y cuando está todo listo y bien y testado y seguro, se hace el cambio de tráfico de un ambiente a otro, ¿sí? Y eso en Beanstalk, por ejemplo, es un clic, ¿sí? Hay una funcionalidad llamada Swap Environment URL. Usted puede tener un ambiente blue o ambiente green y hacer el cambio con este botón. Él cambia la dirección y ya está tu nuevo el tráfico. Cuando el DNS cambia para el nuevo entorno, él va a percibir tráfigo. Claro que eso lleva un tiempo hasta que toda la gente se llama normalmente de draining de un entorno y se mueve al otro y después se puede borrarlo, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de un simple despliegue de una nueva versión, por ejemplo, pero la misma idea se puede hacer para muchas cosas. Por ejemplo, para testes A-B, por ejemplo, puede tener entorno A, B, C, D y cambiar tráfico de un para otro para medir, por ejemplo, tasa de conversión, tasa de errores, que se comporte mejor con el negocio y de dónde es mejor enviar más tráfico de acuerdo con muchas experiencias. Entonces, esa es siempre una idea que hablamos mucho, de que el servicio ofrece a ustedes la capacidad de hacer más experiencias y desarrollar el negocio de una manera más rápida, y dejar que nosotros nos preocupemos con estas cosas de cómo hacer swap de URLs, para que usted no tenga que manejar en Route 53 manualmente y cosas así. Pero seguro que no se queda todo con nosotros. Hay muchas cosas que ustedes tienen que pensar en tus aplicaciones para que esto sea posible. Por ejemplo, CQRS, o Event Sourcing, o Command Queue Responsibility Segregation, esas cosas,
es un nombre complejo, pero una idea muy sencilla, que es almacenar de manera diferente los eventos que solicitan cambios y comandos y el estado que se resulta de su ejecución, ¿sí? Ese tipo de cosa ayuda mucho a implementar ese tipo de lógica blue-green, una vez que no acceden a la misma base de datos. Pero siempre que tiene, por ejemplo, acceso, imagina que las máquinas almacenan datos en el sistema de archivos local, por ejemplo, en un directorio en la misma máquina del servidor web. Eso sí queda mucho más complejo de hacer despliegue automático, porque va a encender una nueva instancia por autoscaling o en un nuevo entorno y no sabes dónde van a estar aquellos archivos. Entonces, tiene que pensar un poco en la arquitectura de la aplicación para que sea más automatizable y trabaje mejor con las cosas. Entonces, no es una cuestión que aquí está una, no sé si se dice una bala de plata o una solución mágica, porque no es eso. Es siempre una cosa que nosotros vamos a hacer el máximo posible hasta tu aplicación, pero tu aplicación también tiene que ser arquitecturada o trabajar de manejar de mejor manera los recursos. Seguro que ustedes pueden sacar una aplicación que no fue proyectada para la nube y usar en la nube sin problemas. Por ejemplo, hay servicios de directorio compartido. Entonces, en este caso, por ejemplo, que es común de tener una aplicación que escribe en el disco local, tenemos EFS, que es un servicio de directorios compartido, que de manera sencilla tiene un NFS entre todas sus máquinas y ya está. Pero cuesta 10 veces más que S3. Entonces, a veces, si almacenar en S3, en vez de almacenar localmente, tiene un gaño en costos de storage de 10 veces. Entonces, a veces con un pequeño cambio en tu automación, en tu aplicación, puede tener grandes gaños de costo y confiabilidad y todo más. En particular, una idea que es importante que se quede muy clara es esta de muy entornos, ¿sí? Porque hay esta idea de canary testing, de garantizar que los entornos son saludables y están bien antes de hacer una prueba mayor. Y entonces, muchos clientes tienen esta idea de no es un entorno productivo, son muchos y a veces con colores diferentes, con estrategias de despliegues diferentes. Y una herramienta que ayuda mucho es en Route 53. Tenemos esas cosas llamadas routing policies, donde usted puede hacer health checks, por ejemplo, para decir que todo el tráfico va al entorno primario antes de ir al secundario y cosas así. O, por ejemplo, si tiene 5 o más entornos productivos, decir que 10% va para un entorno, 90% para otro, por ejemplo, de acuerdo con capacidad o condiciones. Un caso que es común para ese tipo de cosas es cuando tienen arquitecturas híbridas, en que tienen, ok, me gusta usar la nube y voy a usar la nube para cuando tengo necesidad de más que tengo en mi data center, pero tengo una capacidad en mi data center, tengo algunos servidores que voy a continuar usando. Entonces, con eso puede decir, bueno, voy a enviar 10% del tráfico para la nube y 90% para mi data center. O contrario, 90% para mi data center y 10% para la nube. O enviar para mi data center, pero si tengo un problema, si el health check falla, envía automáticamente el tráfico para el entorno en la nube. Entonces, con health checks y weighted DNS en Route 53, puedo automatizar todo eso, ¿sí? Pero una preocupación que siempre se queda es, tengo como 10 clientes o 10 ocupaciones con 5 servicios cada uno con 2 colores de despliegue, entonces son 100 environments, tengo que tener 100 entornos diferentes. Bueno, eso tienen que pensar en 2 capas, tienen que abstraer los entornos de los recursos, y principalmente cuando tiene casos como un entorno que está en tu data center, otro en la nube, cómo mantenerlos en sincronía de configuración o con ajustes personalizados que a veces requiere, como por ejemplo cuando tiene software legado y cosas así.
eso se torna cada vez más difícil de manejar con scripts y herramientas hechas manualmente, por eso que tenemos algunos servicios para eso. Entonces, con Opsworks y también CloudFormation y otras herramientas que voy a mostrar, tenemos las capacidades de aprovisionamiento. En S2 System Manager tienen una poderosa herramienta de configuración para ejecutar scripts, para ejecutar, instalar paquetes, crear usuarios, todas las herramientas, todo lo que quiera hacer de gestión en tuyas instancias, puede ejecutar comandos y cosas del tipo, puede hacer en muchas y muchas de una sola vez con S2 System Manager, que es la misma idea de todos los agentes de configuración como Puppet, Chef, Capistrano, SaltStack y herramientas como eso. Sí, que seguro que cada una tiene su diferencial y su propuesta de valor, pero S2 ya tiene las capacidades de hacer mucho solo por S2 con S2 System Manager. Y la parte de despliegue con Code Deploy o con Beanstalk o con muchas herramientas. Pero que me gustaría mostrarles es que cada vez más eso es una etapa sola, una única cosa. Y eso se trata mucho por el tema de contenedores, ¿sí? Porque con contenedores tenemos un formato único para hacer estos despliegues inmutables, de una manera que un contenedor es un contenedor que es una máquina virtual sencilla que se ejecuta de manera igual en mi data center, en mi instancia C2 o en otra nube o donde me guste. Entonces, seguro que toda vez que hablamos de deployment automático y continuo y automación, contenedores van a ser un tema muy importante y nosotros tenemos SS, que es el servicio de ejecución de contenedores. Pero tiene que pensar también que no es solo el tema de servidores, si hay los temas de otros servicios de AWS, por ejemplo, a veces tiene CloudFront o Batch o Lambda o DynamoDB, que son cosas que no van a conseguir ejecutar en contenedores porque no es software tuyo. No hay como bajar la última versión de DynamoDB y hacer despliegue en un contenedor o de AWS Batch. Sí, y todos los otros servicios como CloudFront que son ejecutados, ellos mismos no son ejecutados en servidores normales, son ejecutados por una red de distribución de contenido que es una arquitectura totalmente diferente. Entonces, tienen que pensar que eso tiene que acompañar la declaración de infraestructura como código. Entonces, no es solo declararlo en Docker o en tu herramienta de contenedores, mas también en cosas como CloudFormation o Terraform. Voy a mostrar un poco más de CloudFormation porque esa es la manera que tenemos nosotros en AWS de declarar toda una infraestructura. Entonces, esta es una plantilla de CloudFormation, en este caso en JSON, es una de las lenguajes soportadas, en que puede declarar, aquí tengo una instancia y las propiedades de la instancia. Aquí tengo un security group, propiedades de security group, una base de datos, propiedades de la base de datos, y eso de la misma manera con tu código, en el mismo Git repo, y puede hacer el despliegue de, si tiene un cambio en la arquitectura, por ejemplo, tengo una nueva instancia haciendo una nueva cosa, eso no se necesita llamar a alguien, ¿sí? Si está en tu plantilla, en tu JSON de CloudFormation, hace el git push y ya está. Y por eso mismo no tiene más aquel problema de ver un servidor y decir, ¿quién fue que ha hecho eso? ¿Quién es el responsable? No. Si es software, tiene las mismas herramientas de ingeniería de software. Puede abrir tu plantilla en Git y saber quién ha hecho la última modificación, junto con cuál solicitación de cambio o con cualquier que sea tu proceso corporativo. Y puede validar y verificar si está correcto y hacer testes de una manera mucho más automática. Si no te gusta JSON, también soporta YAML y con comentarios y con una lenguaje un poco más sencilla. Pero siempre tienen que pensar en las dependencias y complejidades de hacer ese tipo de plantilla. Por ejemplo, imagina cuando tiene un entorno muy grande con muchos softwares, va a desarrollar una plantilla de 10.000 líneas de CloudFormation. No es bien así, por eso es importante que
conozcan algunas partes que CloudFormation ofrece. Por ejemplo, este tema de qué recursos son compartidos y qué recursos son dedicados. Por ejemplo, todos usan la misma distribución de tráfigo, cada cliente tiene la suya, entonces eso va a permitir que quien tenga recursos compartidos haga el export en CloudFormation y quien necesite de esos recursos haga el import. Pero entonces cada uno de esos recursos isolados que pueden ser compartidos o dedicados, normalmente van a tener su propia plantilla de CloudFormation. Y un recurso para eso son los cross-stack references. Entonces, en cada plantilla, en cada documento de CloudFormation, usted puede hacer una declaración de export. Eso se queda visible, este nombre se queda visible para otras plantillas. Entonces, por ejemplo, aquí la plantilla de Network Stack hace la publicación, el export de una VPC y la aplicación puede importar este nombre, importar esta referencia para que cuando encendida, él va a ser encendida en aquel recurso. Un otro recurso posible son los nested stacks, en que una plantilla tiene dos otras, por ejemplo, o más. Una aplicación puede ser compuesta del stack de red, de base de datos, de cache y de varios otros servicios. Entonces, son cosas parecidas, nested stacks y cross-stack references, pero me gustaría explicar un poco más sobre las diferencias y ventajas de cada uno. Esto es un resumen para quien viera las charlas después, pero la idea es muy sencilla. Toda vez que tienen ciclo de vidas distintos, son cross-stack references. Cuando son el mismo ciclo de vida, son nested stacks. ¿Por qué? Cuando tiene cross-stack references, y hace, por ejemplo, cuando borras un stack, la otra se queda viva. Entonces, no tiene relación una con otra. Se hace un update o un delete del stack 1, pasa nada con stack 2. Con nested stacks, la stack hace parte de su padre. Entonces, si hace el delete de un stack, eso va a deletar todos los stacks hijos. Entonces, por ejemplo, en el caso de una aplicación, por ejemplo, que tiene una necesidad de un servidor web, un servidor de correo, un servidor de eso, un servidor de aquello, puede ser interesante usar nested stacks, porque quieres que cuando haga el delete de la aplicación, ya se haga el delete de todo. Pero con cross-stack references es una cosa, va a vivir mucho tiempo. Por ejemplo, tiene una base de datos de clientes que es usada por muchos y muchos y muchos entornos, que todas las aplicaciones de tu empresa hacen la misma base de datos o el mismo servicio. Eso es mejor que se quede en un cross-stack references para que todos los otros puedan referenciar ese recurso compartido. Pero si una aplicación de estas se borra, si no se necesita más, el base de datos todavía es usado por muchos otros, ¿sí? Entonces, un detalle, un tip de uso de CloudFormation. Y con estos recursos ustedes pueden decir un stack, crear un stack o un nested stack o un cross-reference para cada componente, para cada capa de tu aplicación, ¿sí? Pero un problema es cuando parar, porque se puede automatizar todo mismo, aquellos componentes de deployment, se puede hacer el deployment automático, del deployment automático, del deployment automático, hasta que usted no tenga más trabajo, ¿sí? Entonces, siempre con mucha complejidad, entonces tienes siempre que pensar hasta dónde es importante para tu empresa, para que no se quede haciendo más tiempo en deployment continuo lo que en tu propio negocio, ¿sí? Por eso que tenemos todas las herramientas que he mostrado como CodeStar. Y al final, eso todo tiene que pasar con seguridad y conformidad, ¿sí? Entonces, no es porque es automático que se puede hacer lo que quiera, o no es por eso que va a ser
una anarquía. Entonces, tenemos servicios como AWS Config, que registra todos los cambios de configuración en otros servicios. Entonces, puede decir, toda vez que hay un cambio en EBS o en S2, me gustaría capturar este evento y automáticamente también avaliar si está dentro de las normas y de la seguridad y de la auditoría que mi empresa necesita. Y también hay CloudTrail, que registra todas las acciones, todas las llamadas de API. Entonces, Cloud Config tiene una visión de configuración. CloudTrail es más un log de auditoría de exactamente todas las llamadas que son hechas en AWS. Entonces, por ejemplo, con eso puede registrar una cosa muy importante si no hay uso de root, si todos los usuarios están dentro de sus permisiones y cosas así, puede verificar en CloudTrail. Y eso va hasta el nivel de logs de red. Por ejemplo, en Flow Logs de VPC, puede tener registro de cada paquete de red. Entonces, puede hacer el monitoreo, auditoría y reglas de auditoría y seguridad para cada capa de tu aplicación. Y un recurso importante para eso también son las tags, en que junto con la declaración del entorno pueden decir si es un entorno de un cliente, de un servicio, de un dueño específico de una aplicación, y después crear reglas de seguridad o reglas de facturación diferentes para cada una de esas tags, ¿sí? Eso es un caso que pasa en muchos clientes. Un que me gustaría usar como ejemplo es de Wiley, porque a poco en esta sala tuvimos una charla de Service Catalog, y con Service Catalog Wiley usa CloudFormation para tener beneficios increíbles. Tienen muchos y muchos productos digitales diferentes, y con eso ellos son capaces de, con ese servicio, de hacer todo de la misma manera y garantizar que todos sigan las mismas reglas, limitar acceso a quién puede hacer o qué, de manera totalmente automática dentro y fuera de la empresa. Entonces, por ejemplo, cuando se necesita de un nuevo sistema o de un nuevo despliegue, no se necesita llamar al TI. Se puede ir al Service Catalog y encender un blog o encender un sistema de costos o encender lo que se necesite para la compañía. ¿Sí? Y eso tener con un resultado increíble. En poco tiempo llegaron a centenas de productos y seguramente cambió todo el tema de TI en la organización. Entonces, esas son algunas cosas que veo como importantes. Siempre hacer las pruebas continuas en producción y otros entornos. No se necesita hacer como Netflix, que derruba una AZ entera por testes para garantizar la confiabilidad, pero importante garantizar que los ambientes están vivos y bien antes de cambiar el tráfico. Administrar entonces esos health checks. Todos los servicios hacen health checks para ustedes, para manejar si el servicio está bien antes de recibir tráfico. Muchos ambientes de producción, varios segmentos de producción, a veces en cuentas diferentes, pueden ayudar a manejar esa cuestión de disponibilidad. Y siempre pensar en automatizar las ventanas de cuándo hacer deployment, cuándo se puede, cuándo no puede hacer deployments. Especialmente tener un botón de parar las máquinas. Y, por ejemplo, si tiene un error o si estamos en un periodo crítico en la empresa o si hay algún problema cualquier, se puede parar los deployments y después volver a hacerlos y cosas así. Son importantes. Esto es poco tiempo para mucho contenido. Para quien guste más de este tema de infraestructura como código, tenemos un white paper en nuestra página de white papers, que yo soy uno de los autores de infraestructura como código y que hablamos en más profundidad de todo eso. Si quieren hacer en la práctica conmigo y los otros evangelistas de AWS, tenemos un canal en Twitch donde hacemos live coding y cada sesión tiene un tema y la opinión de ustedes es muy importante porque lo que hacemos en vivo es lo que ustedes nos piden. Entonces, tenemos una agenda en esa dirección donde pueden nos decir qué te gustaría hacer y si en la agenda ya tenemos lo que quieren, pueden preguntar. Y Twitch el fundamental de Twitch es interactividad.
Entonces, un canal que no somos nosotros haciendo un webinar para ustedes, son ustedes diciendo cómo quieren desarrollar las cosas y nosotros ayudando a hacerlo en vivo, en tiempo real, con la misma plataforma que se usa para gaming. Entonces, todo muy en tiempo real y con mucha interactividad. Entonces, con eso, agradezco por su tiempo. Mi nombre es Julio Fireman, JM Fireman en Twitter. Espero que gusten de AWS Summit y buen provecho. Gracias.